El primero que tratamos fue el espíritu de mentira, que evidentemente el propósito, el fin de ese espíritu es inducirnos, empujarnos a que estemos mintiendo. El segundo espíritu que vimos fue el espíritu de falsedad, o sea, fake. Y el propósito de ese espíritu llevarnos a ser personas falsas, a no ser verdaderos, a tener una doble vida. Y también vimos el espíritu llamado de error o de engaño, y ese lo que hace es de que nos extravía de la verdad. El propósito de ese espíritu es venir a influenciarnos de tal manera que nos apartemos de la verdad, de tal manera que nosotros nos extravíemos del camino del Señor y que nos vayamos tras el engaño. El número 4 que vimos fue mudo y sordo, y el propósito lo miramos y me llama mucho la atención, es de que el propósito es que nos quedemos mudos y sordos referente a las cosas espirituales. ¿Está acá? El propósito es entonces que nosotros, fíjense, bien interesante, que perdamos la comunión con Dios. Es el propósito del espíritu mudo y sordo, que ya no nos comuniquemos con Dios, y si no hay comunicación, pues también no va a haber esa relación entre Dios y nosotros. Notábamos que así como causa el mismo espíritu que causa la sordera, es el mismo que causa que no pueda hablar. O sea, por eso le llama espíritu mudo y sordo. Y quisiera solamente repasar unos versículos de respecto a esto. En Marcos 7:32, Marcos capítulo 7:32 al 35. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, o sea, tenía problemas con el oído y tenía problemas con el habla. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. 33. Tomándole aparte, lo primero que hizo es de que trató con los oídos, ¿verdad? Ahí dice, metió los dedos no en la boca, sino dice en la oreja primero, y después, escupiendo, tocó su lengua. Entonces primero trató con el oído para que pudiera tratar con la boca, primero con el audio para después pudiera tratar con el habla. Versículo 34: y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, éfata, es decir, sea abierto. Versículo 35: al momento fueron abiertos sus oídos primero, y después, una vez que ya estaban los oídos abiertos, se pudo desatar la lengua. Como que algo como que pasó automáticamente, ¿verdad? Para que yo pueda pronunciar la palabra, cualquier palabra, de primero la debo de oír para saber cómo pronunciarla. Entonces, lo que va a buscar este espíritu es evitar que escuchemos a Dios. Evitar que escuchemos la palabra de Dios. Evitar que estemos atentos a lo que Dios quiere decir. Porque al afectar nuestro oído, va a afectar también nuestra boca. Si ya no hay fluidez en lo que estamos oyendo, también va a cesar la fluidez en nuestros labios. Lucas capítulo 1, versículo 20. Les daba un ejemplo, les di varios, pero solo quiero volver a mencionar este. Lucas 1:20 dice: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto, y aquí le da la razón, le da la explicación de por qué él se iba a quedar mudo. Y le dice: porque no creíste a mis palabras. Ahora, las palabras, ¿cómo se las dieron? ¿Por señas? ¿Por telepatía? ¿O cómo fue que le hicieron saber a él esas palabras? Se las hablaron, ¿no es cierto? Entonces él escuchó, pero como lo que él no pudo captar con su oído, porque la Biblia dice que por el oído, ¿verdad?, es donde obtenemos la fe, por lo que oímos. Entonces no le funcionó el oído y por eso se quedó mudo. Fíjese que es bien interesante. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos queridos, de que ese espíritu no nos venga a empujar a que dejemos de escuchar a Dios. Porque en el momento que dejamos de escuchar, tal vez ni nos percatamos y ya empezamos también a dejar de hablar. O sea, si ya no escuchamos la palabra, ya no escuchamos lo que Dios nos dice, eventualmente vamos a empezar a dejar de orar, eventualmente vamos a dejar de alabar a Dios. Eventualmente, si se cierra nuestro oído, también nuestra boca se va a cerrar. Amén. Ya estamos al día. Ahora, el siguiente espíritu del que quiero que meditemos un poco se llama fornicación.
Vamos a ir a Oseas capítulo 5, versículo 4. Oseas capítulo 5, versículo 4. Dice, no piensan en convertirse a Dios. Y aquí da la explicación del por qué. ¿Por qué es que no piensan en convertirse a Dios? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Mire qué interesante. Entonces, ¿cuál es el propósito de este espíritu? Es seducirte. Creo que todos conocemos esto, seducirte para que tengas sexo antes del matrimonio, ¿verdad? No podemos ponerlo de otra manera porque es el significado y la Biblia lo habla. Entonces, pues lo menos que podemos hacer nosotros es hablar de eso en la iglesia. Entonces, pero fíjese lo que lo que busca es nublar nuestra mente para que no pensemos en Dios ni en las consecuencias que eso puede traer. Miren lo que dice ahí. No piensan en convertirse a su Dios. No se les ocurre, no les pasa por la mente volverse de lo que están haciendo y buscar a Dios. Pero ¿por qué? Porque dice, porque espíritu de fornicación está en medio de Dios. Eso quiere decir que el espíritu de fornicación, el propósito es que no pensemos en convertirnos a Dios, que no busquen, que ni se nos ocurra. Eso viene a afectar nuestro entendimiento, viene a afectar nuestro razonamiento. Mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 11. Oseas capítulo 4, verso 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ahora, una persona que ya no está en su juicio, ¿qué es? Es una persona que ya no puede pensar bien, que una persona que ya no está cuerda. O sea, ¿cómo le llama usted a una persona que no está en su juicio? A una persona que no está cuerda, ¿cómo le llama usted? ¿Habla español usted, verdad? Insensato es alguien que no es inteligente, ¿verdad? Y usted ya va a saber otros términos, ¿verdad? Alguien que no está en su juicio cabal. Cucú, dijo la hermana. Es un loco. Entonces, mire hasta dónde puede llevar. Es que lo que pasa es que vivimos en un mundo donde eso es, la gente casi lo mira como que es pecado que no pase de eso. Porque, ¿qué? Tienes 15 años y no has tenido novio. Ay, lo miran como una cosa fuera de este mundo, completamente contrario a la palabra. Pero la Biblia dice que ese espíritu te puede llevar a la locura. Que hoy se pasó un poquito el pastor. No, ahí está. Quitan el juicio. Me gustó mucho esas versiones. Nueva versión internacional dice, hace perder la razón. O sea, ya no actúa con razonamiento. Una persona que no razona es una persona que no puede pensar bien, que actúa al impulso, que actúa alocadamente. Y esta versión es mi favorita. Dice, le han hecho perder el seso. Dice, nunca les dieron a usted, bueno, tal vez a usted no, ¿verdad? Pero algunos que yo conozco, si en la carne o en el espíritu, no sé, dijo Pablo, pero que le decían, no tenés sesos en la cabeza. ¿Qué le estaban diciendo? No pensás, sos un loco, no razonás. ¿Cómo que? ¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso? ¿Dónde tenías la cabeza cuando hiciste eso? Ahí sí ya va relacionándose, ya se va identificando. Pues eso es lo que hace el espíritu de fornicación. Viene obviamente a empujarnos a cometer ese pecado, pero con el propósito de que la mente se nos nuble y que no querramos, ni siquiera pensemos en volver a Dios. Fíjense, ese es el propósito que tiene. Dice aquí, nos hace perder la razón, hace perder el seso. Entonces la palabra nos advierte y dice Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, eso ni siquiera, eso no es para hacer chiste, eso no es para hacer broma de que fulano lo hizo, sudano lo hizo. Dice, para nosotros los que somos hijos de Dios, eso ni siquiera se debe de hablar, ni siquiera debe ser un tema del cual se debe hablar respecto, claro, estamos hablando
de una perspectiva bíblica. Eso está claro que se puede hablar de lo que Dios no le agrada, pero mencionar como algo que está aceptado por Dios, o como algo que no importa, está bien, al final Dios conoce los corazones, porque aquí la Biblia dice que ni siquiera lo mencionemos como conviene. Entonces fíjense bien, si nos conviene que no hablemos de Él, quiere decir que hablar de Él, ¿qué? No nos conviene. Porque si el no hablar nos conviene, el hablar no nos conviene. Fíjese qué interesante con este espíritu, porque la Biblia está diciendo, en otras palabras, no lo invoquen, no lo mencionen, no estén hablando al respecto, porque si están hablando de usted, eventualmente usted puede llegar a escuchar la voz y decir, ¿quién me está llamando? Y va a llegar a ver quién es el que lo está llamando. Entonces la palabra está diciendo, ese no lo mencionen. En otras palabras está diciendo, no les conviene mencionarlo. ¿Por qué? Porque como que fuera una manera de atraerlo, y va a venir, claro, a influenciar con el propósito de que caigamos en ese pecado, para que se nos nuble la mente y no pensemos en Dios, y no pensemos de que hay un Dios que nos ama, no pensemos en su amor, no pensemos en su misericordia, ni tampoco en su ira, no pensemos nada de Dios, y por ende que no nos volvamos a Él. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, o sea, la cama, sin mancilla, sin mancha, sin cosas que a Dios no le agradan. Pero, fíjate qué interesante, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y nosotros tendemos a ser nosotros los que juzgamos. Claro, si tiene un privilegio, no le podemos aplaudir y decir, dale papadito, dale mamita, qué lindo. Claro que no. Pero yo me he dado cuenta que a veces esos son los pecados que se atacan, y que caen en eso, es un hijo del diablo, y casi que lo echan de la iglesia. Pero aquí dice la Biblia que Dios va a juzgar, que Dios tiene preparado un juicio para estas personas. Entonces no nos conviene ni lo mencionemos. Y si alguien ha caído en esa situación, no debemos nosotros estar atacando y criticando, porque la Biblia dice que el que cree estar firme, que mire, que se ponga pilas, que se esté atento, para que él tampoco no caiga. ¿Estamos hasta acá? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Gloria a Dios. Siguiente espíritu. Ese espíritu se llama enfermedad. Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que hubieron unas personas que se enfermaron por diferentes causas. ¿Se acuerda aquella mujer que le dijo que el Señor le dijo, mujer, eres sana, eres libre de tu azote? O sea, la enfermedad había venido por causa de un juicio, ¿ves? Había venido como causa de un juicio. Ahora, también vemos enfermedades y conocemos acerca de enfermedades que pasan por algo que comimos que no estaba bien. Si nos comemos algo y se le paró la mosca o algo, nos enfermamos. Eso no tiene nada que ver con ningún espíritu, no tiene nada que ver con ningún juicio. Eso simplemente tiene que ver que usted fue chuco, que usted no se lavó las manos, no tuvo la higiene necesaria, y por eso se enfermó. Entonces, fíjese qué interesante. Hay diferentes razones por las cuales puede venir la enfermedad, e inclusive puede ser para que Dios se glorifique. ¿Se recuerda cuando me preguntaron, ¿y aquel por qué nació acá? ¿Aquel por qué está así? Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, eso es para que Dios muestre su gloria. Eso quiere decir, mis amados, que van a haber veces que la razón por la que nos llegamos a enfermar es porque Dios quiere hacer algo glorioso en nuestra vida, fíjense. Quiere decir que Dios quiere manifestar su poder, y para eso permite que esté en la enfermedad, para que cuando Él venga y la sane,
Él se lleve la gloria y la gente, no solamente el que es sanado, sino que la gente que testifica, que se da cuenta de este evento, pueda darse cuenta del poder de Dios. Entonces, si la enfermedad es para que Dios se glorifique, usted y yo podemos reprender el espíritu de enfermedad todo lo que queramos, que no se va a ir, porque no es un espíritu de enfermedad. Si usted no se lavó las manos y se enfermó y por eso tiene retorsiones en el estómago, usted puede reprender el espíritu de enfermedad que quiera, no se va a ir, porque es una bacteria que usted tiene por ser chuco. O si es a causa de un juicio, porque las plagas, ¿por qué llegaron las plagas a Egipto? Por una recompensa, ¿por qué era? Era por un juicio. Y muchas veces venía la enfermedad a causa de juicio. Entonces, si esa es la causa, de igual manera podemos reprender y no se va a ir, porque no esa es la causa. Y hay veces, mis amados, que la enfermedad llega por ninguna razón. No, nada más pasa, no es, simplemente pasa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con los que estaban enfermos de lepra. Habían unos que después que se quemaban o tenían alguna herida, eso se tornaban lepra. Pero había unos que sin tener heridas, sin tener nada, simplemente les salía lepra. Ahora, hay veces que la enfermedad sí va a ser un espíritu. Y cuando es espíritu, entonces sí hay que reprender. Ahora la cosa es, ¿y cómo sé yo si es espíritu, si es por esto, si es por lo otro? Bueno, para primero yo tengo que saber si pues no me hubiera comido esa sopa que vi que andaba una mosca ahí volando. Usted ya sabe que no es un espíritu, usted ya sabe que es porque comió algo mosqueado. Y en fin, uno creo que mejor que a otra persona, uno mismo puede saber más o menos por dónde va la cosa. Y por eso es necesario, hermano querido, cuando nos ministramos, es necesario preguntar. Por eso yo lo he repetido muchas veces. Mire, por mí, yo prefiero no saber ningún problema. Créame, es tan lindo no saber problemas. Pero estamos mal acostumbrados, y lo he mencionado muchas veces. Ore por mí, Dios ya sabe. Señor, tú ya sabes, amén. Pero si Dios, una vez más, volviendo a lo que hablamos al principio, si Dios nos enseña los nombres de estos espíritus, es para que sepamos exactamente con qué estamos lidiando, para que podamos ser más efectivos cuando estemos atacando o cuando estemos defendiendo, cuando estemos tratando con ellos. Entonces, usted va a saber, pero yo diría, por si las moscas, reprenda. Por si eso no es. Pero, en fin, la enfermedad puede venir a causa de un espíritu también. ¿Y cuál es el propósito? Mantenerme débil, inhabilitarnos para que no sirvamos a Dios. Es el propósito, que tú te sientas, porque una persona enferma, yo sé que todos hemos estado enfermos. Una persona enferma se siente sin ganas. Algo que usualmente te gusta, hasta una comida que disfrutas tanto, cuando estás enfermo a veces ni la quieres ver. Cosas que te gustan hacer cuando estás enfermo, no estás de ánimo. Entonces el propósito del espíritu llamado enfermedad viene evidentemente a provocarte enfermedad. ¿Con qué propósito? Con el propósito que tú te sientas sin ganas de servir a Dios. Con el propósito de que, ay, me duele mucho la cabeza, no voy a orar. Ay, no, con este dolor de estómago no voy a aguantar ayunar. Entonces viene con el propósito de inhabilitarnos para que sirvamos a Dios. Mire lo que dice Mateo 8, 14 y 15. Mateo 8, 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre. O sea, estaba enferma, ¿verdad? Se sobreentiende. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. ¿Qué hizo ella después que la fiebre le dejó? Le servía. Entonces, si ella le servía cuando la fiebre le dejó, quiere decir que cuando la fiebre estaba, ¿qué ella no hacía? No servía. No que no servía para nada, ¿verdad? Sino que no estaba sirviendo. Entonces el propósito es que no sirvamos. Y a veces tenemos que tener cuidado. Y si es constante, miren, si un día le duele
el dedo, el otro día le duele la rodilla, al otro día le duele el codo, al otro día le duelen los dedos, al otro día le duele el ojo izquierdo, al otro día el ojo derecho. Hermano, hay que tener algo ahí. Algo ahí que el enemigo está haciendo para que tú no le sirvas a Dios, porque enfermo no le vas a poder servir a Dios. Entonces él va a hacer todo lo posible para que tú te sientas de esa manera y por ende no le sirvas a Dios. Y nosotros entonces nos justificamos, decimos, no puedo porque estoy enfermo. Es que no puedo porque me duele aquí. Hoy no voy porque me duele la pierna izquierda. Mañana no voy porque me duele la pierna derecha. Al otro día. Y así nos tiene. Y si tú eres una persona que siempre algo te duele, que siempre algo estás enfermo, si no es tos, es estornudo, si no es algo, pídele al Señor. Pide al Señor y dice: Señor, ayúdame, porque no es posible que todo el tiempo de algo esté enfermo. Mira, diría yo de lo mismo. Ok, puede ser que tú padeces de eso, ¿verdad? Recuérdese que lo que Pablo le dijo a Timoteo, y ahí da a entender que Timoteo tenía problemas estomacales. O sea, de eso de él padecía. Pero si un día te sale alergia aquí, el otro día que te duele acá, el otro día que la cabeza, el otro día los pies, y siempre es algo. Yo diría que hay que orar y hay que reprender todo eso. Porque si eso te está apartando, te está afectando, te está impidiendo que sirvas a Dios, algo hay ahí. Porque Dios no quiere que estemos todo el tiempo enfermos sin que le sirvamos. Juan capítulo 5 versículo 6. Entonces mire lo que dice la palabra. Juan capítulo 5 versículo 6 al 8. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿No le parece eso un poquito ilógico? Como que usted mira a un pobre y le digas: ¿quieres dinero? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Quieres dinero? No estoy insinuando que usted sea pobre, ¿verdad? Pero si usted va a un hospital y el pobre está, ¿cree usted que es algo prudente o una buena pregunta a hacer? ¿Te gustaría dejar de sufrir con este dolor? Yo creo que agarra fuerzas de donde pueda el enfermo y lo agarra le dice: ¿qué pregunta más ilógica la que tú me estás haciendo? Ahora, ¿por qué ir a Jesús y mira a este hombre que tiene años de estar así y le pregunta: hey, ¿tú quieres ser sano? ¿Por qué cree que le pregunta? Porque hay que querer primero, aunque pareciera ilógico. Pero fíjese, se da cuenta que este hombre como que ya estaba, como que ya se había dado por vencido. Ni modo, así. Porque cuando le pregunta: ¿quieres ser sano? Y le empieza a dar un montón de explicaciones y excusas de por qué no era sano. Es como cuando nosotros decimos: es que no puedo bajar de peso porque mi mujer cocina tan delicioso. Es que no puedo pasar porque mire, los niños siempre dejan los pocos de comida y yo, con tal de que no se eche a perder, me lo como yo. Pero la verdad es que si nos proponemos algo, lo podemos lograr. Lo que pasa es de que la verdad es que no nos hemos esforzado quizás como debería. Y claro está que a algunos les va a costar mucho, le va a costar más que a otros. El punto aquí es de que Jesús dice: para que tú seas libre de eso, tú tienes que querer, no tienes que estar, bueno, aquí me quedo, pues ni modo. No, Jesús le dice: ¿quieres o no quieres? Él quiere primero despertar en ese hombre el interés, quiere darle esperanza, quiere que él sepa que puede ser libre de eso, que él quiere que sepa que puede ser sano. Y porque él empieza a dar una explicación del por qué él se encontraba así. Él tenía que decirle: sí. Él tenía que haberle dicho: sí, quiero ser sano. Al contrario, dice: lo que pasa es la chonita. Vieras que la chonita, como corre rápido cuando quiero ir, ya me ganó. La otra vez fue el chucho, pasó ahí enfrente y me quise ir y la otra vez iba a ir y me acalambré. Y dice Jesús: ya déjate de excusas.
Porque cuando es un espíritu de enfermedad, tenemos nosotros que avivarnos, tenemos que hacer algo nosotros. Mire por qué le digo esto. Versículo 8. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Levántate. Pregunta, ¿cuál era el problema de este hombre? No podía caminar, era paralítico. Y es como yo le diga, no voy a decir a nadie porque, ¿verdad? A lo mejor sí, pero es como que le diga a alguno que yo sepa que no sabe hablar en francés y le diga, háblame francés. ¿Cómo si no puede? Este hombre no puede caminar y Jesús le dice, levántate. Pareciera como algo ofensivo, pareciera como una falta de respeto. Es como que si usted sabe una persona que no puede ver y usted le diga, ¿de qué color es esto? Es como que lo esté ofendiendo. O una persona que no puede hablar y usted le diga, ok, di tal y tal cosa. Es como una ofensa porque se sobreentiende que esta persona es incapaz de hacer aquello que usted le está pidiendo. Mas sin embargo Jesús, aquel que no puede ni siquiera pararse, aquel que no puede caminar, Jesús le dice, ponte sobre tus pies. Levántate. Toma tu lecho y empieza a caminar. Fíjense, entonces Jesús nos muestra aquí, nos da una enseñanza que para este espíritu nosotros no nos tenemos que dejar vencer. No tenemos que, ay, sí, fíjese que será usted que a mí todo, reprenda eso. No usted puede conformarse con que todo el tiempo está enfermo, todo el tiempo. Todo el tiempo, o si no de una cosa, sino de la otra. No, usted no se tiene que conformar, no se tiene que acostumbrar. Dice la Biblia que este hombre ya llevaba tiempo ahí. Otros ya habían sido sanados, porque cuando era movida el agua, el primero que entraba era sanado. Otros ya estaban en sus casas, otros ya estaban disfrutando de la vida, otros ya estaban contentos, sanos, y él seguía enfermo. Venía el tiempo de la sanidad, otros sanaban, porque decía, cuando yo quiero llegar, otros ya me ganaron. Quiere decir que habían otros que estaban igual que él, enfermos, que eran sanados y seguían con su vida, y él seguía en las mismas. ¿Por qué? Porque le vivía echando la culpa a todo el mundo. Él no estaba ahí porque él no se tenía que esforzar, según él. Según él estaba ahí porque los otros le ganaban. O sea, él estaba ahí, pero no era culpa de él, era culpa de los demás. Pero querido, ¿de qué le servía echarle la culpa a los demás mientras los otros estaban contentos, sanos, y él seguía enfermo en la misma situación? Entonces Jesús empieza a despertar en él ese interés. Le dice, ¿quieres ser sano? Como quien dice, desea salir de esa situación. Anhela no estar así. Date cuenta que te impide servir a Dios. Deséalo primero. Quiérelo y haz algo al respecto. No te puedes parar, párate. No puedes caminar, empieza a caminar. Fíjate qué interesante cómo el Señor nos guía cuando es una enfermedad que viene a estorbar por medio de un espíritu. Lucas capítulo 13, versículo 12 y 13. Lucas 13, 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. ¿Y quién la enderezó? Dice, y ella se enderezó. Claro está que fue a través del poder del Señor, y que si el Señor no hubiera puesto la mano sobre ella y le hubiera dado la palabra, ella no hubiera podido. Pero Jesús va, le da la palabra, la toca como que para que le pueda pasar su poder, pero ya le queda todo. Ahora a ella lo que le queda es que se levante. Él no fue y la fue a enderezar, le empujó aquí, le empujó acá. Ok, ya está recta, ahora dale. No, ella tuvo que enderezarse. Entonces, cuando se trata de espíritus de enfermedad que vienen para quitarnos la fuerza, para quitarnos el ánimo, para que de esa manera no sirvamos a Dios, tenemos que estar alertas, no nos tenemos que dejar, no nos tenemos que conformar con que así me tocó a mí, igual que este hombre, porque el Señor dice, ¿quieres ser sano? Sí, ok, entonces haz algo al respecto. No te quedes ahí solamente echando la culpa a los demás, echando la culpa al clima, echando la culpa al vecino, echando la culpa al chucho, echando la culpa al marido, a la mujer, echando la culpa al presidente, echando la culpa a todo. No, dice, haz algo al respecto.
¿Estamos hasta acá? Ok. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a eso? Aunque estoy casi seguro que va a decir que no, porque le da miedo hacer preguntas. ¿Enfermedades en el espíritu? Enfermedades espirituales, sí, claro, te van a venir a afectar el espíritu. Sí, sí, amén. ¿Alguien más? Con respecto a lo anterior de la comunicación, Ajá. es posible que la comunicación se pueda manifestar espiritualmente. Sí. Sí, es decir, que haya comunicación espiritual, no tanto el cometer el acto, sino que espiritualmente. Yo en la Biblia miro fornicación en el alma, fornicación en el cuerpo y fornicación en el espíritu. Fornicación en el espíritu es lo que hacía Israel cuando empezaba a adorar imágenes. Eso es, Dios le llama fornicación, porque nosotros le pertenecemos a Dios y lo estamos engañando. Y no le estamos adorando a Él, sino estamos adorando a los ídolos. Eso Dios le llama fornicación. Es una fornicación espiritual. Ahora, la fornicación en el alma es cuando no es el acto, pero volteas a ver al muchacho o a la muchacha y lo anhelas, porque los deseos están en el alma. Y Jesús, ¿qué dijo? Si alguno la voltea a ver y la desea, eso ya fue fornicación, ya fue adulterio, ya fue un acto de inmoralidad sexual, aunque ni siquiera la tocó, pero eso afectó el alma. Y claro, cuando ya se lleva el acto en sí, viene a afectar el cuerpo. Por eso dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo fornica, ¿verdad? Amén. ¿Ibas a preguntar algo, abuelito? ¿No? ¿Solo te estabas estirando? Dale. Acerca del espíritu de enfermedad, hay uno de que la tenían movido al piso, ¿no? Una figura ahí de... Sí. Entonces, Jesús le da la palabra, tocaste y se endereza para que se. Amén. Sí, muy buena aportación. A causa de la enfermedad la tenía viendo para abajo, ¿verdad? Y obviamente, si tú estás viendo para abajo y enjorobado, no vas a poder hacer lo mismo que pudieras hacer si estuvieras recto, porque al final es el propósito de la enfermedad, que no le sirvamos a Dios y que tú te acostumbres, que tú sientas como que ni modo, así me tocó. No, Dios quiere que le sirvamos. Amén. Ok, interesante, qué bueno, gracias por su aportación, sus preguntas, porque el siguiente espíritu es el espíritu de cobardía. Segunda carta a Timoteo 1:7, y ese hay que vencerlo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Ok, entonces fíjese que según el diccionario dice, la definición de esta palabra en el original significa timidez, miedo o cobardía. O sea, cuando la Biblia dice que Él nos ha dado un espíritu de cobardía, está hablando también de algo de timidez, de temor. Ese mismo versículo, nueva versión internacional, lo traduce de esta manera: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Nueva traducción viviente dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces el propósito de ese espíritu es de que tú seas una persona tímida, temerosa, que te eches para atrás, que te agüites pues, y que no te atrevas a creerle a Dios. Fíjate, bien interesante. El propósito es que seas una persona tímida, una persona temerosa, que te eches atrás, que te acobardes, que no te atrevas a creerle a Dios, sino que vivas con temor. Este espíritu viene a influenciar, a inducirte a que tú seas siempre tímido, a que tú siempre te dé miedo hacer las cosas, que tú siempre te eches para atrás, que tú digas, lo voy a hacer, no, mejor no. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a salir adelante siendo así.
Tú nunca vas a poder vencer. Tú nunca, imagínate que Dios te quiera, vamos a hacer un ejemplo, que Dios te quiera usar como predicador, como predicadora, pero tú eres tímido, que solo no te gusta ni que te volteen a ver, mucho menos están enfrente. Levítico 26:36 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Ahora, yo tengo que decir algo aquí, querido. Yo me considero una de las personas más tímidas, shy, that you can find. Son las personas más tímidas que usted puede encontrar. Y a veces cuando yo le digo a la persona, no, si yo he sido una persona tímida, me dice. Pero la neta, digo, ciertamente, verídicamente, siempre he sido una persona tímida, callado. Yo, pregúntale a mi esposa, yo me puedo poner a ver tele y se me olvida lo demás. Si voy en un carro, yo estoy tratando de hacer conversación, pero bien me puedo sentar ahí atrás y no digo ni una palabra. Pero imagínense que cómo Dios me iba a llamar a ser pastor si no venciera yo eso. Yo sería el pastor, pero no predicara. Yo sería el pastor, pero no me atrevería a agarrar un local porque, ay no, me da miedo, me da pena, no se puede. Entonces el Espíritu lo que viene a hacer es de que te hace que seas una persona tímida. Dice, hermano, dale pues, mire, por si no me cree que soy tímido, pero Dios me ha ayudado a vencer eso. Pregúntale a mi esposa cuánto tiempo me tardé en hacer la pregunta si quería ser mi novia, y ya en la conversación, no de cuántos días hasta que le hice la pregunta, no, y mira, y A, E, I, O, U, A, B, C, D, E. Ya estaba poniendo, pero dime ya, me decía ella, dime ya. En serio, mire, lo peor que me podía a mí pasar en la escuela era que me pasaran enfrente a hablar. Ve que a veces hacen proyectos y a uno le toca hacer esto, al otro le toca hacer aquello y al otro le toca exponer. Yo prefería hacer lo que fuera, menos que sea el que iba a ir a presentar lo que se había estudiado. Cuando no había escapatoria y me tocaba, querido, créame cuando le digo que sudaba a chorros. Y agarré una mala costumbre de escupir. Y ya estaba ahí, cuando yo sentía ya había escupido. Y así. Y claro, tartamudeaba, se me olvidaba lo que iba a decir. A veces de los nervios decía cosas que no quería decir. Y decía cosas que a la gente le causaba gracia. Eso me daba más nervios. Horrible, horrible. Pero imagínense que yo viniera aquí. Ay no, mejor no. ¿Qué diría usted? ¡Qué pastor más gacho! Ahora, si usted puede decir que pastor más gacho, ¿por qué no le puede decir a usted qué oveja más gacha? ¿Ahí vas a decir algo? No, ¿No? Ok. Muchas veces hay gente que dice, es que yo soy así, ¿verdad? Pero también puede haber por qué esa persona es así, ¿verdad? Puede ser que haya algún problema interno le promueva hacerlo de esa manera, ¿verdad? Sí, no, claro. Mire, hay en nuestra personalidad, hay cosas que heredamos de nuestros padres. Hay cosas de que somos de cierta manera porque se lo heredamos a nuestros padres. Más sin embargo, hay cosas que somos así a causa de lo que nos rodeamos. Por ejemplo, si usted creció en Beverly Hills, usted no va a tener mucho cuidado de quién viene atrás, ¿verdad? En cambio, si usted creció allá en Guatemala, en la famosa Sexta Avenida o en la zona 18, esos lugares, ahí quítate el oro, quítate todo.
Entonces, con las personas con que nos rodeamos, van a tener mucha influencia en nuestra vida. Entonces, por eso siempre le digo, tengamos cuidado con quién nos juntamos, ¿verdad? Porque el que anda con sabios, se hace sabios. Entonces, si usted es un poquito tímido y se junta con otro que es tímido igual que usted, ay, no. Dile tú, ay, es que no me animo. Dile tú, hombre, dile tú, ay, es que no me animo. Y al fin se anima uno. Disculpe, ¿me da la número 1, por favor? Y fíjese, por ser uno tímido, uno se para quedando con lo que uno no quiere a veces. Sí, porque le dan la hamburguesa equivocada. Usted dijo no mayonesa, y cuando la chequea tenía mayonesa, pero por ser tímido, por tener miedo, por agüitarse, se la traga con todo el mayonesa. Y a veces, perdónenme usar este término tan fuerte, ¿verdad? Pero a veces vamos por la vida tragándonos cosas que no nos queremos tragar, pero por tímidos no nos queda de otra. El problema es que en lo espiritual así estamos también. Dios quiere que seamos atrevidos. Dios dice, ¿quién es aquel que se atreve a creerme a mí? ¿Quién es aquel que se atreve, en Jeremías dice, se atreve a acercarse a mí? O sea, hay que ser atrevidos, pero los que son tímidos, los que son miedos, los que se acobardan. Imagínense si Dios le dice a Moisés, ok, levanta la vara y se abre y todo el mundo, ay no, y si a la mitad se cae esta cosa usted, no hubieran pasado. Mire la advertencia que nos da la palabra. Dios mío, se me fue el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18. Primer libro de Samuel, 22, 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú, arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió, o sea, arremetió contra ellos, los mató a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod lino. Los que vestían efod, que era la vestidura, parte de la vestidura sacerdotal. O sea, está diciendo que mató 80 sacerdotes. Ahora, hace tiempo estudiando yo me había dado cuenta que este nombre significaba, ¿cuál es la palabra? Ansiedad. Pero platicando con nuestro hermano Raulito me decía, fíjate que hay un nombre que significa timidez. Y se me vino ese nombre a la mente, pero como yo sabía que significaba ansiedad, no pensé que era ese. Después él indagó y me mandó y me di cuenta que no solo significa ansiedad, sino que también ciertamente significa timidez. Ahora, este hombre cuyo nombre significa ansiedad o tímido o temeroso, mató ¿a cuántos sacerdotes? 85. Mira qué poderoso es Doeg, o sea, la timidez que mata a unos sacerdotes. O sea, esto le ataca, él porque es pastor, claro. No, aquí a 85 sacerdotes se discutió. Entonces la timidez es algo que nos ataca a todos. Ahora, una vez más, volviendo a lo que hablamos, nuestra personalidad puede ser más introvertida o extrovertida. Nuestra personalidad puede ser un poquito más callada. Nuestra personalidad puede ser híjole, y no para. Hay personas que para hablar con ellas, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Verdad, hermano? No, y es todo. Y hay otros que casi que le tiene que uno ser así para que le den chance a uno de decir algo. Ya quiere decir uno, me toca, I got next, quiere decir uno cuando está platicando, porque no paran. Ahora, la personalidad es una cosa, pero viene ese espíritu y te viene a envolver, te viene a ser una persona tímida, temerosa, o sea que todo le da miedo, que no se atreve a nada, que no se atreve a creerle a Dios. Y eso viene a afectar, inclusive viene a atacar a sacerdotes. Aquí dice que mató a 85. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, y continúa ahí la lista, pero al final dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto está extremo, como diría aquel, al extremo. Dice que los cobardes
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora volvamos al versículo y vamos terminando, al versículo donde empezamos para este espíritu, que es 2 Timoteo 1:17. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y dominio propio. Según el diccionario Strong, significa tímido, por implicación, faithless. It says timid, that is by implication faithless. Eso quiere decir, dice, significa tímido, pero por implicación, o sea, se entiende que la timidez viene a causa de la cadencia de fe. Entonces, ¿cómo yo puedo reprender a ese espíritu de timidez? Con la fe. Porque el espíritu de la timidez me puede decir, se van a reír de ti. Y quiere que le diga algo, querido. ¿Sabe por qué es que nos ataca tanto y nos viene a detener tanto el espíritu de timidez? El espíritu ese que nos viene a hacer que nos acobardamos, porque nos preocupamos mucho de nosotros. Y queremos darle la gloria a Dios, pero en realidad también nos queremos un poquito de gloria a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que decimos? Se van a reír de mí. ¿Y qué que se rían si de todas maneras no es para mí? Es que se van a burlar. Y si realmente yo no buscara nada para mí, eso no me debería importar. Pero claro, somos humanos y nos va a afectar. Pero fíjese, entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a hacernos pensar de esa manera. Se van a reír de ti. Se van a burlar de ti. Entonces, mejor ahí quédate tranquilito, no digas nada, no hagas nada. Que hasta un dicho que es del diablo, que dice, calladito termina más bonito. Y yo no me miro más bonito calladito, fíjese, ya me he dado cuenta. Cierro la boca y no me miro tan bonito, mejor la abro. Entonces dice, pero mire lo que dice aquí, que viene esa timidez, ataca por falta de fe. Entonces para atacarlo hay que creerle a Dios, y aunque venga ese espíritu a decir, se van a burlar de ti, mira, tú no lo sabes hacer, tú no sirves para nada, no, mejor aquí quédate tranquilo, tú mira, el otro lo hace mejor, y viene a atacarte y atacarte hasta el punto que te lo crees. Y a veces hemos crecido escuchando eso a través aún de gente querida, a veces desde el púlpito. Gente que no sirve para nada, hija del diablo. Y lo que hace es abrir puertas para que aproveche ese espíritu y venga a ministrar y diga, tú no puedes, quédate ahí tranquilo. No digas, no hables, no digas nada, tranquilito. Ni pasas la vacío porque no la pasas bien tampoco. Y eso se nos ministra y se nos ministra. Pero yo quiero decirte, querido, tenle fe a Dios, créele a Dios, atrévete a creer a Dios. No puedes vivir todo el tiempo ahí en una esquinita y con miedo de qué es lo que van a decir. La gente va a hablar, sea que tú hagas bien, bueno el trabajo o lo hagas mal, la gente siempre va a hablar. Si haces un buen trabajo, la gente envidiosa va a hablar y te va a criticar porque te tienen envidia. Y si cometiste errores, pues la gente va a criticar por los errores. Así es que como si haces van a hablar y si no haces van a hablar. Entonces mejor haz. Si van a hablar de todas maneras, mejor haz, mejor vence ese espíritu con la fe. Créele al Señor. Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Esa es la misma palabra que se traduce como cobardía. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, ¿por qué estaban amedrentados? ¿Por qué les entró el miedo? ¿Por qué estaban todos, como es en mi país, chiviados? Porque dice, ¿qué pasó? ¿Acaso no tienen fe? Esta versión dice, Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Amén.